Este es el tiempo para la tertulia de humanidades que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza como cada 2 semanas. Hace más de 500 años de nuestros puertos partían barcos pesqueros cada temporada rumbo a Terranova, al norte de Canadá. Ello situó a los arranchales vascos entre los pioneros de la pesca transatlántica, una gran fuente de trabajo y de prosperidad que terminó abruptamente en los años 70 del siglo XX. Acaba de publicarse un precioso libro en el que, por medio de imágenes y de descripciones, se da cuenta de aquella gran epopeya de los barcos del Cantábrico, un testimonio histórico, social y cultural para que no se pierda la memoria de quienes cada año enfilaban rumbo al bacalao, tal como reza su título. Juan Aguirre, nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, nos presenta ya al hombre que ha hecho posible la edición de este libro. Hola, Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Sois de bacalao vosotros? Yo mucho. Hombre, yo también, por Dios. Sí. Según nos vamos haciendo mayores, estas cosas me gustan. Se aprecian más, eso es verdad. Sí, yo creo que las nuevas generaciones son más renuentes al bacalao. A mí me pasaba. Yo de joven no comía bacalao. A mí también me pasa. Es curioso, sí. Las nuevas generaciones, cuando sean ya gente provecta como nosotros, pues ahora igual, seguramente. Bueno, pero siempre hay un momento para descubrir el bacalao. Efectivamente. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es Pello Urrutia, al que saludamos, si os parece ya. Muy bien. Claro. Opa, Pello, ¿qué tal? Epa, pues bien, aquí estamos. Un poco perdido, porque a mí me sacáis de los papeles y ya estoy perdido, pero bueno, como aquí no me puedo escapar, pues aquí estoy. Bueno, pero considera que estás con unos amigos en un bar, ¿vale? Ahora que no hay posibilidad de estar en un bar, que sea este. Sí. Una caña, por favor. Sí. Pues os presento a Pello Urrutia, es historiador y socio de Eusko Ikaskuntza. Desarrolla su labor profesional en el Euskal Itsas Museoa, Museo Marítimo Vasco de San Sebastián, y efectivamente él ha sido responsable de la coordinación y documentación del libro Rumbo al Bacalao, una historia gráfica de las pesquerías españolas en Terranova, siglos XVI-XXI, cuyo autor es Jean-Pierre André, que ve ahora a la luz un tocho con 600 fotos, impresionante, bilingüe en castellano e inglés, cuya edición ha sido posible gracias, y aquí hay que citarlo desde luego, al empresario escandinavo afincado en Navarra, Eric Braune. Uh-huh. Bueno, pues si hay que ser agradecido, hablemos de todo esto, de lo que ha hecho posible la publicación de este libro, que tiene el objetivo de recuperar, proteger y divulgar el patrimonio relacionado con esa industria pesquera. Un patrimonio que, según se explica en la presentación del libro, está en riesgo de desaparecer. ¿Cómo es posible, Pello? Hombre, pues es posible. Nos da un poco la impresión de que la historia del bacalao es una historia que ya está contada, ¿no? Pues bueno, porque los últimos años se han, sobre todo, yo creo que es un poco por el efecto de Arte al agua, el documental del realizador holandés, ¿no? Pero es verdad que si nos comparamos con los países europeos de nuestro entorno, y no estoy hablando de Francia y de Inglaterra, ¿no? Pongámonos en el caso de Portugal, nos damos cuenta que la preservación del patrimonio en nuestro caso es mucho más deficiente y nos queda un largo camino para recorrer, ¿no? Hay una parte de ese camino que ya desgraciadamente no vamos a poder recorrer, es el que va asociado al patrimonio material. Pues no hemos sabido, no sé, igual, no hemos podido, no hemos sido capaces diría mejor yo, de conservar ni un solo barco, ni un solo bacaladero, ¿no? De aquellos de la época dorada, ¿no? De las pesquerías vascas en Terranova. Y no hemos sido capaces o no hemos podido, pues porque igual cuando teníamos el dinero no tuvimos la sensibilidad, y cuando hemos adquirido la sensibilidad no tenemos los recursos económicos, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, también hay una parte de la historia que es más vivencial, son los testimonios de los protagonistas, son las imágenes o las fotografías. Es una parte interesante del patrimonio que nos permite completar el puzzle de lo que fueron las pesquerías del bacalao, que se está perdiendo también, ¿no? Quiero decir, las mejores colecciones de fotografías del País Vasco referidas al bacalao están en manos de entusiastas, diría yo, de entusiastas. Como es el caso de Jean-Pierre André, que es el autor de Rumbo al Bacalao, de cuyo fondo fotográfico habéis tirado para este libro, toda una personalidad, ¿no? Reconocida internacionalmente por su trabajo en este campo. Sí, André es pues el prototipo de la persona que siente una vinculación por un tema, una vinculación que es más que intelectual, afectiva, ¿no? Es un hombre que, bueno, nació en Canadá, se trasladó a Saint-Pierre, estuvo en contacto con el mundo de la pesca desde el principio y, bueno, ha atesorado una colección de unas 60.000 fotos, para que nos hagamos una idea.
Entonces es un hombre que tiene muchísimos contactos y es un hombre que tiene la pasión viva, ¿no? Que cada día va viendo crecer su colección, va investigando y va convirtiendo cada imagen en un documento, lo cual es importante, ¿no? Oye, aunque el bacalao pasa por ser uno de los símbolos de la gastronomía vasca, y ha quedado bien claro por lo que comentábamos antes, en realidad no entró en nuestros usos culinarios hasta muy tardíamente. Ponnos en antecedentes sobre la relación de los vascos con la pesca del bacalao. Los vascos, en este caso nos referimos a guipuzcoanos y vizcaínos, Sí. no fueron de los primeros que llegaron a Terranova a pescar bacalao. Quiero decir, documentalmente, lo que nos dicen las fuentes documentales es que antes llegaron los normandos, los bretones, los vasco-franceses, los gallegos. ¿Y por qué los vascos, si tenían la técnica de la navegación y de la pesca, no fueron a Terranova? Pues simplemente porque no les interesaba. No les interesaba porque el bacalao como producto no tenía una aceptación culinaria especial entre los vascos y porque les resultaba más rentable ir al mar de Irlanda a pescar merluzas, ¿no? La introducción del bacalao en los gustos gastronómicos vascos, pues eso, con todo el peso que tiene la tradición de la gastronomía en el País Vasco, es del último tercio del siglo XIX, ¿no? Hasta entonces el bacalao era un producto que esencialmente era alimentación de las clases menos favorecidas y la opción más barata para salvar todos esos interminables días de Cuaresma, que en algún momento llegaban hasta 160, en el cual no se podía consumir carne. Como quien dice, es cosa de ayer. Y Pello, en el libro hay fotografías realmente escalofriantes de barcos escarchados de hielo o abriéndose paso entre icebergs, entre banquisas, bloqueados en medio del hielo. Bueno, y uno mira esas fotos, que claro, son de época fotográfica, obviamente, pero te pones a pensar que si eran durísimas condiciones en el siglo XX, ¿cómo sería el trabajo en los siglos anteriores? Pues como tú bien dices, serían más penosas. De todas formas, si pensamos en los barcos, en una pareja típica de pasajes, por ejemplo, que va al bacalao en los años 50, principios de los 50, no creas que la habitabilidad de los barcos tenía tanta diferencia. Estamos hablando de unos barcos que tenían un camarote para 16 personas, un solo baño, que tenían el agua dulce racionada, que no tenían calefacción, que no tenían frío, que podían trabajar 2 días enteros seguidos. Es decir, que en realidad es verdad que seguro que en el siglo XV eran más penosas, pero tampoco eso nos tiene que hacer pensar que en el siglo XX eran significativamente mejores. Pescando a la descubierta. Sí, pescando en los parques de trabajo estaban. Es impresionante. Claro, así se caía, tanta gente se caía al mar, claro. Bueno, sí, no tenían mucha prevención en el trabajo por aquel entonces. Sí, no parece que no estaba en la lista de las prioridades de los armadores de aquella época, en la seguridad laboral, ni la habitabilidad de los barcos, ni esos pequeños detalles. Pero bueno, llegó el momento en que se empezaron a emplear barcos arrastreros y desde finales de los años 50 entraron en acción también los barcos factoría, que son auténticas fábricas flotantes, ¿no? En esta dinámica de industrialización de la pesca, que incidirá directamente en la sobreexplotación de los caladeros, ¿qué participación tuvieron los barcos vascos? Hombre, no sé cómo explicarlo, quiero decir. Al final esto mi madre, que tiene 90 años y ha vivido 2 guerras, lo solucionaría diciendo, entre todos la mataron y ella sola se murió. Es un hecho que la flota vasca fue evolucionando a lo largo de los años y es cierto también que la sobreexplotación de los caladeros es la razón principal. Hay otras, pero la razón principal de la crisis total de la pesca del bacalao. Y a ello contribuyeron los vascos. Pero ese fue un proceso en el que contribuyeron todos y nadie estuvo exento de responsabilidad, y no me parece que la de los vascos fuese la mayor, ni la de los gallegos. Quiero decir, había flotas no tradicionales, como podían ser las soviéticas, la japonesa, la coreana. Al final la Terranova fue todo el mundo, ¿no? Que tenían otra visión de la pesca. Quiero decir, lo veían como un recurso finito, había que pescar el mayor número de bacalao en el menor tiempo posible, y cuando aquello se acabase, pues a otra cosa, María Luisa. Quiero decir que tampoco era una cosa que les comiese mucho el cerebro. Entonces es verdad que los barcos vascos cada vez pescaban más, pero es verdad que comparativamente la responsabilidad, entre comillas, de vascos y gallegos en la crisis total de la pesca del bacalao es relativa.
Y en esta historia, ¿qué papel jugó Pello? La PISBE, la mítica PISBE, que fue la primera compañía industrial de pesca del bacalao, ¿no? PISBE, que es el acrónico de Pesquería y Secaderos de Bacalao de España S.A., creada en el año 27, con parte de capital vasco. Sí, bueno, con parte, probablemente con todo capital vasco, probablemente porque hay un 25% de las acciones que las tenía el rey, pero todavía hoy está en litigio si eran unas acciones liberadas, que se las dieron por otro tipo de concesiones en puertos y demás. Pero bueno, la PISBE es la empresa que simboliza la vuelta a Terranova, ¿no? Es decir, la presencia vasca en Terranova se corta a finales del siglo XVII, prácticamente. Ahí son los primeros que vuelven a Terranova en el siglo XX. Es una empresa moderna, es una empresa, sí, los que llevan el concepto de la pesca industrial, la pesca del bacalao, ¿no? Tienen barcos modernos, tripulaciones bien preparadas, tienen los últimos avances técnicos y en ese momento son los pioneros y podemos decir que están en el alto, en la parte más alta de la cualificación como barcos pesqueros que había en ese momento. La PISBE es paradigmática también, ¿no? Es verdad que es una empresa que nace en el monopolio, que tiene unos años muy buenos, pues desde el 27, vamos a ponerle, hasta principios de los 60, pero es una empresa que luego no sabe adecuarse a los nuevos tiempos, que sigue utilizando los mismos barcos, las mismas técnicas de pesca, el mismo número de tripulantes, los barcos 30 años después se hacían con los mismos motores. Entonces es una empresa que se anquilosa y es una empresa que realmente va a la quiebra, pero es un referente. La PISBE es un referente dentro de las pesquerías vascas de bacalao. Y entonces llegamos a los años 70 y se instaura un nuevo orden pesquero internacional que cambia radicalmente el panorama. ¿Cómo se produce ese cambio en las reglas del juego y cuáles fueron las consecuencias para el sector pesquero vasco? Hombre, de todas formas no fue un cambio radical. No sé, por mucho que a veces yo he hablado con algunos armadores con bastante responsabilidad, según ellos era cuando se produjo ese hecho fue algo como muy sorpresivo, pero en realidad es un proceso que se va produciendo en todos los mares durante bastante tiempo. Es decir, hay una ampliación, es como una pugna entre la soberanía, la territorialidad y los derechos históricos adquiridos de las flotas que pescaban allá. Y es un proceso que es paulatino, que antes de darse en Canadá y en Terranova se está dando en Islandia y se está dando en otros muchos sitios. Es el paso desde las 3 millas a las 12 y a las 200. ¿Qué supone eso en la práctica? En la práctica eso supone la crisis total de las pesquerías de bacalao vascas, porque el 95% de los caladeros se encuentran dentro de las 200 millas que se constituyen como zona económica exclusiva de Canadá. Entonces, los barcos tienen que empezar a pescar fuera de esas zonas, que son los caladeros que antes no habían utilizado porque eran menos fértiles, por decirlo así. Entonces, se crea una dinámica que al principio no es tan peligrosa y acaba siendo muy peligrosa de tener que pescar por dentro, ¿no? Quiero decir, son los arrastres justo en el límite de la zona económica exclusiva canadiense, es empezar a arrastrar dentro, porque la diferencia es lo que decían, arrastrar 3 millas dentro de las aguas canadienses suponía mucho a nivel de pesca, ¿no? Entonces, en la práctica es el final de la flota. Bueno, que no nos falte el bacalao, por favor. En todo caso, como conclusión. Eso es. En cualquier caso, no sabemos cómo será el futuro, pero sabemos cómo es el pasado, gracias a libros como este Rumbo al Bacalao, una historia gráfica de las pesquerías españolas en Terranova, de Jean-Pierre Andrieu, editado por la Fundación Fran, de la que ha estado hablando Pello Urrutia aquí. Pello, espero que la caña esté bien. Sí, se ha calentado un poquito. Lo único, pues como se dice en estos casos, me das un minuto. Sí, claro. Sí, no, bueno, antes me ha quedado un poco colgado lo del patrimonio y es verdad que es hacer una llamada a todas las personas que tienen, pues eso, esas clásicas cajas de metal llenas de fotografías que no le encuentran ninguna utilidad, ¿no?
y que suelen acabar en la basura, los containers de obra, en sitios como muy poco culturales, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra historia. Y, que os los den, vamos. Y la fundación... No especialmente a nosotros, que no las tiren, pero que las hagan llegar las guarden, a ¿no? gente que... Eso, sí. Es una parte de la historia que vascos no hemos sido capaces de guardar y de conservar, pero ya es triste que tampoco tengamos archivos de las grandes empresas y que estemos perdiendo los testimonios de la gente, pues porque se va haciendo mayor, y las fotografías porque se tiran a la basura. Que así no vamos a tener más libros como este, caramba. Pues hay que dar llamamiento. Pello, muchas gracias, compañero. Venga, a vosotros, muchas gracias. Juan, venga, dentro de 15 días. Hasta la Agur. quincena. Agur. Chao.